Bueno, para quienes nos escuchan hoy, quiero plantear un escenario inicial. Hablo de una sensación que, pues, es casi universal, algo que probablemente cruza por la mente de cualquier persona en algún momento de su vida. Sí, estoy seguro de que todos hemos estado ahí en algún momento. Exacto, es esa percepción tan abrumadora de ser el último en la fila. O sea, esa sensación térmica de ver cómo el entorno avanza a una velocidad vertiginosa. Ujú. Ves cómo los colegas, los amigos o incluso la propia familia, pues conquistan cimas y celebran triunfos. Y mientras tanto, uno parece estar anclado al piso. Uf, qué imagen tan fuerte. Quedarse en un rincón oscuro donde, digamos, la invisibilidad no es solo una etapa, sino que parece ser tu única identidad disponible. Totalmente. Es ese sentimiento de que el tren principal pasó de largo y a uno ni siquiera le permitieron acercarse a la estación. Claro, te quedas fuera del mapa. Y lo fascinante de todo esto, lo que realmente me vuela la cabeza, es que ese mismo sentimiento, ese borrado absoluto, es exactamente el punto de partida de una de las figuras más formidables de la historia humana. Así es. Una historia que no empezó con una corona, para nada. Empezó, pues, siendo nadie. Y con esta energía y esta premisa, damos inicio oficial a nuestro segmento estrella, la Biblia hoy. ¡Qué entrada tan fenomenal! Y me encanta que arranquemos con esta intensidad porque, a ver, el relato que vamos a desmenuzar en nuestra inversión de hoy está cargado de una tensión emocional brutal. Sí, es que es una montaña rusa. Lo es. Nuestra misión en este análisis a fondo es tomar los registros históricos de este personaje inmenso, David, y pues despojarlos de toda esa pátina dorada que le han puesto los siglos. O sea, quitarle el filtro de perfección. Exacto. Olvidemos al rey de los vitrales, al héroe invencible. Vamos a meternos de lleno en la psicología del rechazo familiar y en ese aislamiento que operó en las sombras mucho antes de que el mundo siquiera supiera su nombre. Me fascina porque la historia suele contarnos siempre los finales felices, pero se omite convenientemente el lodo del principio. Sí, la parte difícil nadie la quiere ver. Exactamente. Y para entender la magnitud de este nivel de olvido, tenemos que situarnos en el momento preciso en el que todo estaba a punto de cambiar. Pero a ver, quiero que dejemos muy claro el contexto. Es vital, sí. Porque si no entendemos lo que estaba en juego, pues la escena pierde todo su peso. No se trataba de una simple visita de cortesía a una casa, ¿verdad? Para nada, o sea, imagina el nivel de peligro y de paranoia que había en ese momento histórico. Tenemos a Samuel. Que era una figura de peso pesado. El más pesado. Es la máxima autoridad espiritual y moral de toda la nación. Y Samuel recibe una instrucción divina de ir a un pequeño pueblo, a Belén, a la casa de un hombre llamado Isaí. Ajá. ¿Y a qué va, exactamente? Pues va con la misión de ungir al próximo rey. Pero aquí hay un detalle gigantesco que las fuentes subrayan y que no podemos pasar por alto. Cuéntame. Ya hay un rey sentado en el trono, Saúl. Y es un rey, digamos, inestable, sumamente celoso y violento. Si Saúl se llega a enterar de lo que Samuel va a hacer, lo considerará alta traición. O sea, es una sentencia de muerte automática. Literalmente, para Samuel y para la familia entera que se atreva a recibirlo en su casa. ¡Guau! O sea que Samuel llega a Belén básicamente en una operación encubierta de altísimo riesgo. Las fuentes de hecho mencionan que los líderes del pueblo salieron a recibirlo temblando de miedo. Sí, la tensión era palpable. Samuel llega bajo la fachada de ofrecer un sacrificio religioso e invita a la familia de Isaí. Me imagino el ambiente en esa casa. El aire en esa sala debe haber estado tan tenso que, se podía cortar con un cuchillo de bronce. Isaí, entendiendo que esta es la oportunidad más trascendental en toda la historia de su linaje, pues prepara a sus hijos para la inspección de esta figura monumental. Es su gran momento para brillar. Y aquí ocurre algo que desafía por completo la lógica. Isaí hace pasar a sus hijos frente a Samuel, pero presenta solo a 7 de ellos. 7 candidatos. 7 hombres que, según los estándares estrictos de la época, debían parecer máquinas de guerra absolutas. El primero en pasar es Eliab, el mayor. Ajá, el primogénito. Y cuando Samuel lo ve, con esa estatura imponente y esa presencia marcial tan fuerte, su cerebro hace cortocircuito y piensa, tiene que ser caso cerrado. A ver, detengámonos ahí, porque esto a mí me genera un conflicto enorme y necesito cuestionar esta lógica contigo. Adelante. Estamos hablando de Samuel, el vidente,
el hombre más conectado con la divinidad en toda la nación, ¿cierto? Totalmente cierto. Y sin embargo, cae fulminado en el primer segundo por el empaque visual de Eliab. O sea, es el equivalente moderno a que el director ejecutivo más brillante del planeta contrate a alguien solo porque, no sé, entró a la oficina con un traje italiano de diseñador y una mandíbula cuadrada. Es una excelente analogía, sí. Es como un casting corporativo donde te dejas llevar por la foto del currículum. ¿Por qué caemos en esto? Si las fuentes dicen que Isaí quería presentar su mejor carta, ¿por qué Samuel, con toda su inmensa sabiduría, muerde el anzuelo pero tan rápido? Pues porque incluso los más sabios son, al final del día, producto de su tiempo y de su contexto. Claro. Samuel estaba operando bajo el trauma y la necesidad urgente de su cultura. Pensemos en el antiguo Medio Oriente. Una zona de guerra constante. Exacto. Una nación asediada todos los días por ejércitos enemigos y por saqueadores filisteos, no estaba buscando a un rey filósofo o a un estratega de escritorio. Necesitaban a un tanque de guerra. Necesitaban a un gigante, un guerrero temible que liderara las tropas en el frente de batalla y que, con su sola presencia física lograra intimidar a los imperios vecinos. Entiendo. Y Eliab encajaba perfecto en ese perfil biométrico. Perfecto. Samuel vio en él seguridad nacional garantizada. Estaba buscando inconscientemente una repetición del rey anterior, de Saúl, que también destacaba por ser muchísimo más alto que todos los demás. El cerebro de Samuel simplemente buscó el atajo visual de la fuerza bruta. Tiene sentido. Y es justo en ese milisegundo, cuando Samuel ya está sacando el aceite para coronar al hermano mayor, que todo este sistema de creencias de la época choca contra una pared de concreto. Así es un freno en seco absolutamente espectacular. ¡Qué locura! La directiva divina interrumpe los pensamientos de Samuel y desarticula toda esa métrica humana que estaba basada puramente en las apariencias. Y el texto original lo registra con una contundencia que de verdad exige que nos detengamos a asimilarlo. Vamos a leerlo de las fuentes, porque la solemnidad de este instante lo requiere. Por favor, escuchemos esto con muchísima atención. El hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. ¡Wow! ¡Qué peso tienen esas palabras! Muchísimo. Es una bofetada directa a todas nuestras estructuras de validación superficial. El hombre mira lo que está delante de sus ojos. Pero, a ver, cuando volvemos a la sala de Isaí, esta declaración divina genera un problema logístico inmediato. Un problema muy grave para Isaí. Claro, porque si Eliab no es, entonces Samuel pide que pase el segundo, Abinadab. Y tampoco es. Pasa el tercero, Sama. Y tampoco. Pasan los 7 hijos, la élite absoluta de esa familia. Y la respuesta desde arriba es un rotundo y categórico no. O sea, la matemática en esa sala se acaba de romper por completo. Imagina el silencio asfixiante que debió haber seguido a ese séptimo rechazo. ¡Qué incomodidad tan terrible! Samuel, perplejo, se da cuenta de que la ecuación simplemente no cuadra. Entonces se voltea hacia Isaí y lanza una pregunta que desarma toda la coreografía familiar que habían armado. ¿Qué le pregunta? Le dice, ¿son estos todos tus hijos? Y la respuesta de Isaí es una ventana abierta de par en par a la psicología del rechazo. Uf, a ver. Isaí duda y responde casi como si estuviera recordando un inventario perdido en un almacén. Dice algo como, bueno, queda aún el menor que apacienta las ovejas. Espera. Es que esto es lo que no me entra en la cabeza. Te lanzo esta duda, porque losa lo absurdo. Dime. Si Isaí sabe que Samuel viene a buscar al elegido, al líder supremo, y es el evento que podría elevar a su familia al trono absoluto de la nación, ¿no dictaría el sentido común presentar a absolutamente toda la descendencia para maximizar las probabilidades? Lógicamente, sí. O sea, si yo quiero ganar la lotería, compro todos los boletos que puedo. Pero Isaí ocultó un boleto de forma deliberada. ¿Qué tan desconectado o qué tan avergonzado tienes que estar de un hijo para en el día más importante de la historia de tu linaje decidir dejarlo trabajando en el campo? Esa es la pregunta clave de toda esta inversión. Y la respuesta radica en que, en la mente de Isaí y de sus hermanos mayores, David ni siquiera era considerado un boleto válido para esa lotería. Era como un error en el sistema para ellos. Exacto. Las fuentes históricas nos dan pistas sobre la apariencia de David que explican esta marginación tan cruel. Se le describe como pelirrojo o rubicundo,
y de hermosos ojos. No suena muy intimidante, la verdad. Ese es el punto. En una sociedad y en una familia que adoraba el estereotipo del guerrero tosco, curtido, marcado por el sol y por la violencia, David parecía, pues, un poeta. Su estética no proyectaba la rudeza necesaria para el negocio familiar de la guerra y el prestigio social. O sea, no encajaba en la foto. Para Isaí, traer a David frente al gran profeta Samuel era correr el riesgo altísimo de hacer el ridículo. Era el hijo que rompía la estética de la marca familiar. Qué doloroso es analizarlo desde esa óptica. O sea, para encontrar un paralelo moderno que explique esta exclusión tan brutal para quienes nos escuchan. A ver. Podríamos pensar en una familia entera siendo invitada a la boda del siglo, a la gala más exclusiva imaginable, todos probándose trajes a la medida, vestidos carísimos. Y a uno de los miembros le dicen, tú no vas. Quédate en casa. Exacto. Quédate en la casa limpiando el garaje, porque no encajas en nuestra foto de perfil. Y ojo, no estamos hablando de un adulto independiente, estamos hablando de un joven. Un adolescente. El impacto psicológico de saber que la figura de autoridad de tu vida, tu propio padre, te ha borrado deliberadamente de la narrativa familiar, tiene que ser devastador. Te destruye la identidad. Es una herida emocional profundísima. Y lo más impactante es que no tenemos que adivinar si a David le dolió o no, porque él mismo documentó esta fractura psicológica años más tarde. ¿Ah, sí? Sí, en los registros poéticos que compuso después, hay versos que literalmente chorrean sangre emocional, donde expone sin filtros cómo se sentía en medio de su propio hogar antes de llegar a ser rey. ¡Wow! Escuchemos esa confesión con toda la seriedad que amerita, porque es el dolor vivo de quien se sabe rechazado por su propia sangre. Extraño he sido para mis hermanos y desconocido para los hijos de mi madre. Ser un desconocido para los hijos de tu propia madre. Es desgarrador. Totalmente. Eso trasciende el simple hecho de que no te inviten a una cena de gala. Es una desconexión identitaria total. Es sentirte invisible en tu propia mesa. Y fíjate cómo ese aislamiento emocional, ese sentirse un extraño en tu propia casa, se traduce casi de inmediato en un aislamiento físico y geográfico. Lo mandaron bien lejos. A David lo exilian al campo, a las montañas de Judea. Mientras los 7 hermanos mayores conviven cómodamente en la casa, se retroalimentan, compiten por el favor del padre y construyen su red de contactos en el pueblo, a David lo mandan a vivir entre animales, polvo y muchísimo silencio. Lo apartan completamente del radar de la civilización. Literalmente. Y esto me lleva a la parte de los textos que creo que ha sido más distorsionada por la cultura popular a lo largo del tiempo. Ah, sí, hay muchos mitos aquí. Muchísimos. Si le preguntas a cualquier persona en la calle, ¿quién era David antes de ser rey?, te pintan un cuadro casi de cuento de hadas. Pastorcito, frágil, ¿verdad? Tocando el arpa en una pradera, súper verde. Exacto. Y que un día, por arte de magia, se topó con un gigante llamado Goliat y tuvo un golpe de suerte increíble. Pero tras revisar estos documentos a fondo en nuestra investigación, me doy cuenta de que esa imagen bucólica es una mentira absoluta. El campo no era un retiro espiritual de fin de semana. Para nada. Es un mito tremendo que arruina por completo la genialidad de lo que realmente estaba pasando en esas montañas. Cuéntame cómo era en realidad. Las montañas de Judea no eran praderas suizas, ¿eh? Eran terrenos escarpados, muy áridos, plagados de barrancos peligrosos y sobre todo llenos de depredadores. O sea, un terreno hostil. Muy hostil. El trabajo de pastor en esa época y en esa geografía en particular era de los oficios más sucios, peligrosos y solitarios que existían en el mundo antiguo. Y aquí está el giro fascinante que nuestra audiencia debe entender. A ver. David no aprendió a ser letal en el momento en que se paró frente a Goliat. Ese evento público fue solo la exhibición mediática de lo que ya se había estado forjando en la oscuridad absoluta. ¡Wow! Las fuentes revelan que, defendiendo a sus ovejas, David se había enfrentado cuerpo a cuerpo con leones y con osos, y los había matado. ¡Qué locura! O sea, mientras la élite de la familia, los hermanos guapos, estaban en el pueblo ensayando poses de guerrero frente al espejo y puliendo sus armaduras para que la sociedad los aplaudiera, el hijo descartado estaba en el lodo, lleno de cicatrices, cubierto de sangre, peleando a muerte contra bestias salvajes en el anonimato total. Es la clásica escena de entrenamiento a las 4 de la mañana bajo la lluvia torrencial mientras la competencia duerme calientita en su cama. Es exactamente eso.
Pero quiero llevar esto un paso más allá de la fuerza física bruta. Porque, gobernar una nación entera no se trata solo de tener buena puntería o matar leones. Claro que no. ¿Cómo es que cuidar ovejas en el exilio total se traduce en la capacidad política y mental de sentarse en un trono? ¿Cuál es el mecanismo psicológico ahí? Esa es la conexión maestra de toda esta historia. Mira, la marginación lo sacó a la fuerza del sistema de validación tóxico de su familia. Ajá. Y lo metió, sin que él lo supiera, en un simulacro de gobierno a pequeña escala. Explícame eso de simulacro de gobierno. Pensemos en lo que hace un pastor en el Medio Oriente antiguo. Tiene que administrar recursos sumamente escasos, buscando agua y pasto donde parece no haber absolutamente nada. Bueno, eso es economía básica de una nación. ¡Wow! ¿Cierto? Tiene que proteger a los elementos más vulnerables del rebaño de amenazas externas y depredadores, lo cual es equivalente al Ministerio de Defensa Nacional. Claro. Y tiene que guiar a criaturas que son increíblemente tercas y asustadizas sin usar la fuerza bruta, porque si no las destruiría. Bueno, eso es pura diplomacia y liderazgo político. Me deja sin palabras. Sin saberlo, en la soledad más absoluta, David estaba operando un laboratorio de nación en el lodo. Exactamente. ¡Qué analogía tan espectacular! Es que el campo de las ovejas fue su verdadera academia de liderazgo. Viéndolo así, me recuerda mucho a la dinámica de los fundadores de tecnología que arrancan sus empresas en un garage polvoriento. Totalmente. Lejos de las miradas de Wall Street. Exacto. Si David hubiera estado metido en la sala de juntas de su familia, bajo la mirada crítica de su padre y la intimidación constante de sus hermanos mayores, tal vez, solo tal vez, habría intentado moldearse a lo que ellos querían que fuera. Se habría convertido en una copia barata de Eliab. Hubiera intentado cargar una espada pesada y usar una armadura tradicional que ni siquiera le quedaba bien. Pero, al estar desterrado en el garaje de las colinas, tuvo la libertad total y absoluta para experimentar. Nadie lo estaba juzgando. Pudo perfeccionar el uso de la onda, que es, digamos, un arma poco convencional pero letal. Pudo desarrollar su propia inteligencia emocional, su resiliencia y su conexión directa con Dios, sin que nadie microgestionara su proceso de crecimiento. El aislamiento le dio la ventaja competitiva de la innovación táctica. Totalmente. La familia pensó que lo estaba enterrando vivo en el olvido, sin darse cuenta de que en realidad lo estaban plantando en la tierra más fértil posible para su desarrollo. Es poético. Dios usó la negligencia de Isaí para sacar a David del molde tradicional y darle un entrenamiento de élite ultra personalizado. Las habilidades que sostendrían el peso de toda una nación en el futuro se estaban calibrando milímetro a milímetro en la oscuridad de las montañas. Justo cuando nadie, pero nadie le estaba aplaudiendo. Y esto hace que el contraste de la siguiente escena sea digno de una película de Hollywood. Ya me imagino. Porque de pronto este laboratorio silencioso del que hablamos, este exilio que parecía una condena permanente, colisiona de frente con la crisis burocrática que estaba ocurriendo en la casa de su padre. Volvemos a la sala en Belén. Volvemos a la tensión. Samuel, el líder supremo del país, acaba de rechazar a toda la élite familiar. La tensión está al máximo. Y le acaban de informar que hay un adolescente sucio cuidando ovejas en algún lugar remoto. Exacto. ¿Cuál crees que es la reacción de la máxima autoridad ante esta noticia? Me muero por saberlo. Samuel no titubea ni medio segundo. De manera tajante, detiene el reloj de la historia humana en esa sala. ¡Wow! Emite una orden que debió resonar como un trueno en los oídos de Isaí y de los hermanos perfectos. Dice, manda a traerlo, porque no nos sentaremos a la mesa hasta que él venga. O sea, ¿paraliza todo el evento? Todo. Imagina la humillación monumental para esos hermanos gigantes. El evento más importante de sus vidas, su oportunidad de llegar al trono, queda suspendido indefinidamente hasta que traigan al hermano menor, que ellos consideraban la vergüenza de la familia. ¡Qué momento tan tenso! Tienen que enviar mensajeros corriendo desesperados a las colinas para buscar al chico que no encajaba en ninguna foto. La expectativa en esa sala debió ser paralizante para todos. Y el contraste visual cuando David finalmente cruza esa puerta es el clímax absoluto de esta historia. A ver, descríbeme esa entrada. Entra este adolescente, que seguramente venía corriendo, así que está agotado, transpirado, oliendo a campo, oliendo a rebaño, y entra de golpe a una sala donde todo estaba inmaculado, donde todos vestían sus mejores galas. ¡Qué choque de mundos! Total. Se encuentra con la mirada confundida de su padre y el desprecio disimulado de sus hermanos mayores, que seguramente lo miraban con asco. Me duele el estómago de solo imaginar la presión de ese instante. Pero la única voz que importaba en ese momento rompió el silencio.
¿Qué pasó? En medio de esa sala tensa y crítica, la instrucción divina resuena en la mente de Samuel de forma irrevocable. Le dicen, levántate y úngelo, porque este es. Se me eriza la piel, de verdad. Es un momento poderosísimo. Es la reivindicación definitiva. O sea, en el lugar exacto donde fue invisibilizado y borrado, es donde es coronado. Y frente a las mismas personas que no lo consideraron digno de ocupar una silla en la mesa. Y es aquí donde todo este análisis histórico aterriza con un peso brutal en nuestra realidad presente. Totalmente de acuerdo. El patrón de esta historia destila una verdad inquebrantable para cualquier persona que analiza estos textos hoy en día. ¿Cuál es esa verdad para quienes nos escuchan? Que estar fuera del radar de tu círculo inmediato, que no te inviten a las mesas de influencia, o ser excluido de las listas de los favoritos de la sociedad, no equivale jamás a estar excluido del propósito real. ¡Qué poderoso! El potencial más demoledor y la verdadera vocación de un individuo no necesitan el permiso, ni la aprobación, ni siquiera la atención de su entorno para desarrollarse y finalmente estallar. Es una síntesis absolutamente brillante. El rechazo del entorno no tiene el poder de anular tu vocación. Al contrario, a veces la acelera en secreto. Exacto, la alimenta. Y para ir cerrando nuestra inmersión de hoy en la Biblia hoy, quiero dejar un pensamiento bastante provocador flotando en la mente de nuestra audiencia. Me gustan esos pensamientos. Una idea para masticar a nivel muy personal. Hoy vimos cómo los años de David cuidando ovejas en el barro, lejos de toda la acción, pues no fueron años perdidos en absoluto. Fueron todo lo contrario. Fueron en la simulación exacta y el entrenamiento táctico súper preciso que necesitaba para llegar a gobernar una nación. Entonces, la pregunta obligada para quienes nos escuchan hoy es esta. A ver. ¿Qué tal si esa fase en la que uno se encuentra hoy, o sea, esa etapa que se siente mortalmente aburrida, rutinaria, frustrante, donde uno siente que sus talentos están escondidos en un rincón oscuro, mientras, digamos, todos los demás en redes sociales brillan y avanzan? Es una sensación muy común hoy en día. Sí, pues, ¿qué tal si no es un castigo divino? ¿Qué tal si no es mala suerte ni un error en el sistema del universo? Ajá. ¿Qué tal si ese aislamiento que tanto duele es en realidad tu propio campo de entrenamiento secreto? Ese garaje privado donde se están forjando en la oscuridad las herramientas exactas para un propósito gigante que aún no logras vislumbrar. ¡Wow! Es una reflexión que de verdad te invita a cambiar los lentes con los que solemos mirar nuestras épocas de estancamiento. Le da un sentido al silencio. Te cambia la perspectiva por completo. Pero, claro, sabemos que la historia humana nunca es tan simple y no termina con un fundido a negro y música feliz de victoria. ¡Ay no! ¿Ahora qué viene? Pues que resolver el problema de la invisibilidad desencadena casi inmediatamente una crisis completamente nueva y quizá más peligrosa. O sea, ¿salir de las sombras tiene un precio? Un precio altísimo. Piénsenlo. De pronto el hijo que olía a oveja, el que era el motivo de vergüenza de la familia, tiene el aceite sagrado de la máxima autoridad escurriendo por su cabeza justo frente a 7 guerreros armados hasta los dientes. Los hermanos. Me había olvidado de ellos. Deben estar furiosísimos. Exactamente. ¿Cómo maneja la psique de esos hermanos mayores la explosión de celos al ver al desechado convertido de un segundo a otro en el rey absoluto de la nación? Eso es una bomba de tiempo familiar. Ese choque de egos colosal y la tensión humana oscura que se desata a partir de ese instante exacto, será precisamente el territorio minado que exploraremos en detalle durante nuestra próxima inmersión aquí, en la Biblia hoy. Y hay algo que hace esta historia todavía más humana. David no era el hijo que todos tenían en mente. Algunos relacionan las palabras que él escribió más adelante, «En pecado me concibió mi madre», con la posibilidad de que cargara heridas profundas desde muy temprano. La Biblia no lo afirma directamente, pero sí deja una imagen difícil de ignorar. Cuando llegó el momento de presentar a los hijos de Isaí, todos fueron llamados, menos él. David estaba lejos, entre ovejas, haciendo un trabajo que nadie veía. Y quizá eso es lo que más duele. No ser rechazado por extraños, sino sentirse invisible para las personas de quienes esperabas amor. Pero Dios hizo algo inesperado. La Biblia dice en 1 Samuel 16:7, «El hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón». Y tal vez hoy te sientes como David.
como alguien que quedó fuera, que nadie eligió, que nadie notó. Pero escucha esto, las personas pueden equivocarse al medir tu valor. Dios no, porque el mismo David que fue dejado entre ovejas terminó llevando una corona. Si hoy estás en un valle, recuerda esto. Los valles no son lugares para quedarse, son lugares por los que se pasa. Dale like si confías en que tu mejor capítulo aún está por escribirse. Y suscríbete a Justo a Tiempo para acompañarnos en la Biblia hoy, donde descubrimos esos detalles que muchos pasan por alto y que pueden cambiar la manera en que vemos nuestra propia vida.